Buen día, bienvenido a su clase de lengua española. Hoy es lunes 14 del mes 12, o sea, de diciembre del 2020. Esta asignación es para sexto C. Hoy estaremos analizando los recursos literarios. Ustedes saben que dentro de los recursos literarios se encuentra la hipérbole y la literación, pero vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Vamos, aquí tenemos que la hipérbole es una figura literaria que consiste en exagerar, aumentando o disminuyendo de manera excesiva las cualidades o características de aquello de lo que se habla. Entonces ya sabemos que la hipérbole lo que hace es una figura literaria y además consiste en exagerar o disminuir de manera excesiva las cualidades o características de aquello de lo que se habla. Aquí tenemos un ejemplo de hipérbole. Por ejemplo, llegó en un segundo, te ha llamado cientos de veces y te doy 1.000.000 de gracias por tu ayuda. Vamos a analizar ahora cada una de ellas. Llegó en un minuto. Eso ahí estamos haciendo de manera disminutiva, exagerando algo, ¿verdad? Llegó en un segundo. Es muy poco tiempo para algo llegar. También en te ha llamado cientos de veces, ahí estamos exagerando, es una cualidad exagerativa del lenguaje. Y te doy 1.000.000 de gracias, también es exagerando. Entonces, lo que tenemos ahí son ejemplos de hipérboles. Recuerden que eso ustedes lo van a copiar en sus cuadernos. Vamos a continuar. Entonces, otra figura literaria que estamos analizando es la literación. La literación es la combinación repetida de fonemas iguales o afines. Produce un efecto sonoro. Por ejemplo, en el silencio solo se escucha el susurro de abejas que sonaba. Entonces, ustedes ven que ahí hay unas combinaciones de fonemas iguales o afines. Eso es la literación, para eso se utiliza. Para la combinación repetida de fonemas iguales o afines, y de eso debe producir un efecto sonoro o estético. Al lado, lo que vemos en azul también es un ejemplo de aliteración. Entonces ustedes van a copiar la parte que está en blanco en su cuaderno conjuntamente con la parte anterior. Y como asignación le hemos dejado dos preguntas, qué es la literación y qué es la hipérbole. Entonces, en ciencias naturales, hoy también estamos trabajando en sexto C, la eliminación de los desechos y el final del proceso digestivo, la eliminación de los desechos, el final del proceso digestivo. Entonces, ustedes en su página 27 y 28 de su libro de ciencias naturales, recuerden que el libro está integrado, están todos unidos. Entonces, en esa página 27 y 28 de natural, ustedes van a buscar ese tema. Está relacionado con lo siguiente: el sistema digestivo nos permite transformar los alimentos y aprovechar las sustancias útiles. Luego de la absorción de las sustancias útiles, los restos no asimilados atraviesan el intestino grueso. El intestino grueso que se absorbe en el intestino grueso se absorbe agua, lo que le da consistencia y característica a las heces fecales. Ustedes saben lo que son las heces fecales. Y dentro de ese tema tenemos en la página 28 una cantidad de ejercicios que dice practica y resuelve. Ustedes conjuntamente con todo lo que han analizado sobre el sistema digestivo van a ir también contestando esas preguntas que están en la página 28. También ahí le tenemos el aparato digestivo y también le habla de la absorción, que es el paso de los nutrientes desde el tubo digestivo a la sangre y efectúa en el intestino delgado gracias a la vellosidad de que éste posee. El intestino grueso se absorbe agua y se forman las heces fecales. Y vuelve y recalca parte de lo que dijimos. Entonces, aquí tenemos un video que le va a mostrar paso a paso cómo van los alimentos luego que usted hace la primera parte de la digestión, que es en la boca, cuál es el recorrido que hacen todos los alimentos hasta llegar al final, ya al intestino grueso, y entonces salir ya los desechos que el cuerpo no necesita como ese fecal.
Entonces, en ciencias sociales hemos analizado hoy el tema de Europa, el continente europeo. ¿Qué hemos visto en el continente europeo? Hemos visto su forma y sus límites. Además de la forma y los límites, hemos visto el medio físico de Europa. En la página 30 y 31, ustedes con ayuda del mapa físico van a contestar la pregunta que se le dejen en la plataforma. Y con esa ayuda ustedes van a ir desarrollando todo el tema que hemos analizado hoy. Recuerden seguir entrando a la plataforma y también buscar su narrativa en el canal de YouTube por si no pude entrar a clase. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Europa es el continente en el que vivimos los españoles, a pesar de que haya gente que parece aún no haberse dado cuenta de ello. España está en América. Sí. ¿Qué me dices? Por favor. ¿En qué continente está España? No es en Asia. ¿Cómo que no? A través del siguiente vídeo vamos a realizar un pequeño repaso a la geografía básica del continente europeo. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Europa es considerado el viejo continente, aquel en el que se produjo el nacimiento de la civilización occidental. Pero, ¿qué sabes geográficamente de Europa? Lo primero que tenemos que saber es que Europa es un continente que se encuentra en el hemisferio norte y que tiene una extensión de 10,18 millones de kilómetros. Es el segundo continente más pequeño detrás de Oceanía. Europa limita al norte con el océano glacial ártico y al oeste con el océano Atlántico y más allá con el continente americano. Al sur de Europa se encuentra el continente africano y al este comparte con el continente asiático la enorme extensión de tierra que se hace llamar Eurasia. Vamos a ver ahora cuáles son las características del relieve europeo. ¿Cómo son las costas que nos encontramos en el continente europeo? Pues tenemos que destacar primero que nos encontramos con unas costas muy irregulares, debido a las numerosas penínsulas, archipiélagos y golfos profundos. Tenemos que destacar varias grandes penínsulas que se encuentran en el continente, como por ejemplo la península escandinava, la península de Kola o la península de Jutlandia en el norte europeo. En el sur también nos encontramos con grandes penínsulas que se encuentran en el mar Mediterráneo, como es el caso de la península ibérica, la península itálica y la península de los Balcanes. En cuanto a las islas de Europa, tenemos que destacar también dos tipos. Las islas del norte de Europa, que son bastante más grandes que las del sur. Destacamos, por ejemplo, Gran Bretaña, Irlanda o Islandia. En el Mediterráneo nos encontramos también al este con las islas del archipiélago balcánico, en el Mediterráneo central con varias islas como son por ejemplo Córcega, Cerdeña, Sicilia, Chipre, etc. Y en el Mediterráneo occidental con las Islas Baleares. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar. En cuanto al relieve, tenemos que comenzar hablando de una zona que precisamente no destaca por su relieve, y es esa gran llanura europea que se extiende prácticamente por todo el continente. Y podemos destacar también las zonas más bajas de Europa, como es el caso de los Países Bajos, que se encuentran la mayor parte de su territorio bajo el nivel del mar, y la zona de la desembocadura del Volga en el mar Caspio. En cuanto a las cordilleras, montañas y el relieve en general de Europa, tenemos que destacar a su vez dos tipos. En un primer momento nos encontramos con las llamadas montañas viejas, es decir, aquellas que forman parte de los macizos más antiguos del continente, los cuales han sufrido una gran erosión a lo largo de los milenios. Es el caso, por ejemplo, de los montes Urales, aquellos que dividen el continente europeo del asiático. También la cordillera escandinava, el macizo central francés y la meseta de la península ibérica, la meseta más alta de todo el continente, con una altura media de 600 metros. Y por último, en el sur de Europa nos encontramos con las cordilleras más altas, aquellas que son llamadas montañas jóvenes, debido a que se formaron más tarde que los primeros macizos del continente. Estas cordilleras, como los Pirineos o los Alpes, suponen uno de los puntos más importantes en deportes de invierno y de nieve en el mundo. Con él es como si no llevara nada, llevara nada.
ese Flanders y su erotismo. Son cordilleras que superan los 3000 metros de altura, como es el caso de los Pirineos, aquella que separa la península ibérica del resto del continente, los Alpes, con su punto más alto en Mont Blanc, que supera los 4800 metros de altura y que se encuentra junto a otra cordillera muy importante europea, los Cárpatos, allí donde dio comienzo la leyenda del conde Drácula. Y la cordillera del Cáucaso, con su punto más alto, el Elbrus, superando los 5600 metros de altura. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que hayáis podido tomar conciencia de las características básicas de la geografía de Europa y que no dejéis de interesaros por las pequeñas singularidades de cada uno de los territorios, no solo de este continente, sino también de todo el mundo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!